Cordial saludo, profesor y compañeros. Junto a mi equipo de trabajo vamos a hacer la presentación del libro El extraño orden de las cosas de Antonio Damasio. Nos corresponde a nuestro grupo explicar el libro denominado El extraño orden de las cosas del autor Antonio Damasio. Antonio Damasio es un profesor y doctor en neurociencia, psicología y filosofía. Es una persona de muchas capacidades, es un intelectual y una persona muy bien estructurada en su profesión, y aporta fundamentalmente a los procesos cerebrales, es lo que él manifiesta en su libro, y su relación con las emociones y los sentimientos. Es considerado como uno de los psicólogos más eminentes en nuestra época. En su libro, él explora la vida, los sentimientos y la creación de las culturas. Este libro no es un libro de investigación científica, es un libro que expresa lo que este psicólogo y médico, también neurocientífico, explica sobre el origen de la vida. Conocemos nosotros que son muchas las explicaciones y lo que se ha dicho sobre el origen del ser humano. Si vamos a ver un origen filosófico, pues tenemos que ver las condiciones en que el hombre se desarrolló. Si vamos también a analizar el origen con base en lo que expresa la Iglesia, pues sabemos cuál es el origen del hombre. Pero dentro de este origen que señala el profesor Antonio Damasio, manifiesta que el origen de la vida parte de una célula. Pero nosotros, para entender mejor este libro, debemos tener al menos idea en dónde se ubican ciertas estructuras mentales básicas de nosotros y en dónde está ubicado el sistema nervioso, qué es y qué son las bacterias, etcétera, en general. Esta es una propuesta que es bastante innovadora, es una propuesta nueva sobre el origen de la vida y aborda temas como la evolución de las especies y su propuesta de cómo fue el desarrollo del ser humano. Nos habla también de lo que es el origen de la mente, del sentir y de las culturas. Inicialmente nos habla de la forma cómo debe ser el ser humano cuando aprende a vivir dentro de un mundo complejo. Ese es el mundo nuestro es un mundo complejo, donde el ser humano se mueve a través de emociones y sentimientos. Esto lo vamos a desarrollar posteriormente. Y asimismo, cuando el ser humano, después de su desarrollo, sobre esto pues han habido etapas en este desarrollo en donde el ser humano crea culturas, donde hay objetos, prácticas, ideas, donde él va desarrollando su intelecto y con base en eso se desarrolla como ser humano. Iniciamos hablando de lo que son las células. Hablamos nosotros de que él nos habla, el autor, de una célula procariota. Manifiesta él que es una célula que no tiene núcleo, pero que sin embargo tiene vida interior. Ellas se reúnen, se agrupan, evolucionan, y esto ocurrió a través del paso de los años. No sabemos exactamente cuántos años, pero él manifiesta que fue el desarrollo de lo del ser humano. Entiende que todas estas células que nos habla, al tener una vida interior, transformó lo que es el origen del ser humano. Y estas células, con el paso del tiempo, después de muchos años, como lo he manifestado, crearon lo que es la célula eucariota, que esta célula ya tiene un núcleo, con lo cual la vida se sofisticó totalmente. El movimiento de las células y de la evolución, como algo que se ha dado a conocer, es lo que él llama la homeostasis, que es el equilibrio y la estabilidad que mantiene nuestro cuerpo para funcionar de manera adecuada, lo manifiesta él. También lo hace y lo manifiesta como el movimiento de la evolución del ser humano. También tenemos nosotros de que dentro de otra de las definiciones y la fuerza que es, se refiere cuando relaciona las culturas con los sentimientos y refuerza las condiciones con la naturaleza, se hace a través de la homeostasis, con la cual se permite profundizar
la humanización del mismo ser humano. Es claro que cuando él manifiesta todas estas actividades como movimiento de la evolución, él lo da a conocer como algo importante que juega un papel en todo el proceso evolutivo del ser humano hasta el presente. Nos manifiesta que la homeostasis es ese motor inconsciente, imperceptible, que hace que se mueva la vida y que se reproduzca en nuestro organismo. Manifiesta también de que cuando la célula dio un paso en el desarrollo complejo de lo que es el ser humano, y se creó el sistema nervioso que tenemos todos, ha sido algo que se dividió y que dio como resultado algo fundamental y que le da importancia, ya que desde ahí se crean unas funciones autónomas que tiene el ser humano. Consciente o inconsciente, lo manifiesta él, pero hace que eso se mueva, que mueva la vida y se reproduzca todo nuestro organismo. Manifiesta también de que cuando la célula adquirió un núcleo, dio un paso al desarrollo completo de lo que es el ser humano. Le da mucha importancia a las funciones autónomas que componen también y a la función central que lo compone el cerebro y la médula espinal. Manifiesta también el autor que cuando el desarrollo del ser humano, al desarrollar el sistema nervioso, le permite tener unas imágenes, unas imágenes que le producen un aprendizaje de avanzada en los individuos, que le permite tener recuerdos, que le permite tener mapas cognitivos de lo que pasa tanto al interior como en el exterior. En el exterior él crea imágenes, símbolos, palabras, gestículos y manera de expresarnos nosotros. Más adelante, y en los capítulos siguientes que los vamos a desarrollar, veremos ya lo que es la subjetividad, la capacidad de conciencia, el lenguaje y todo lo que nos lleva a un orden y a una secuencia en el desarrollo del ser humano. Como consecuencia de todo este movimiento aparece la mente cultural, que la tenemos nosotros acá, la mente cultural, en donde una revolución cognitiva por parte del ser humano, en donde el hombre empezó a definir la realidad, a dar conceptos, a estructurarla, a simplificar y a explicar todo lo que es el desarrollo de su conciencia. Cuando el hombre se desarrolla, tiene sentimientos, como lo manifiesta acá. Y manifiesta que todos estos sentimientos contribuyen al desarrollo cultural del ser humano como factores de motivación. Manifiesta también que el éxito de la homeostasis cultural depende de ese frágil esfuerzo civilizador dirigido a reconciliar diferentes objetos que regulan la mente. Seguimos, por lo tanto, en todo el desarrollo de la vida, descendemos al parecer, porque no hay una fecha exacta, comenzando hace más o menos 3.800 millones de años, en donde el proceso que desarrolla la homeostasis, eso es contrarrestar la tendencia de la materia hacia el desorden en un nuevo nivel de estabilidad en la vida. Cada cosa, manifiesta él, propone alcanzar y se esfuerza por perseverar el ser humano. Fundamentalmente esto es lo que estamos viendo en esta parte de lo que es la condición humana y una región improbable, y le doy el paso siguiente a mi compañera que ya va a profundizar sobre alguno de estos aspectos que acabo de señalar. Continuando con lo que dice mi compañero Luis, Antonio Damasio también nos habla de la importancia de las imágenes mentales, donde desde la percepción y el lenguaje se entrelazan, ya que pues las palabras y frases están compuestas de imágenes mentales que representan objetos y eventos. Estas imágenes no solo nos facilitan la comunicación, sino que también pues forman base de los conceptos y las ideas, permitiéndose así pues el pensamiento simbólico. Además, pues estas imágenes se almacenan en la memoria y pueden ser evocadas y reconstruidas, lo que pues destaca la importancia del hipocampo en la formación y recuperación de la memoria.
El hipocampo pues está localizado en el lóbulo temporal que todos tenemos en el cerebro. Finalmente, pues las imágenes pasadas y presentes se combinan en relatos y narrativas que pues influyen en nuestra comprensión y recuerdo de la realidad. Continuamos con la relación entre el cuerpo y la mente y cómo esta relación influye en la experiencia humana. Entonces ahí en la interconexión entre cuerpo y mente pues se explora el cuerpo y la mente, ya que están pues interconectados y cómo pueden pues influirse mutuamente. Desde el tipo de vista de la percepción sensorial pues se discuten cómo los sentidos del cuerpo influyen en dicha percepción y la experiencia mental. Desde la experiencia emocional se examinan cómo pues dichas emociones se manifiestan en el cuerpo y cómo afectan la experiencia mental. Desde la conciencia corporal pues se analiza la importancia de la conciencia del cuerpo y la experiencia subjetiva. Y desde el impacto de la salud mental nos indica que se considera como la salud física del cuerpo que puede pues afectar la salud mental y viceversa. Acá es bien importante el tema que nos habla, ya que se explora la profunda conexión entre el cuerpo y la mente y pues cómo esta relación moldea nuestra experiencia y percepción del mundo. Antonio Damasio también nos habla de la formación y el funcionamiento como tal de la conciencia humana, donde la naturaleza pues de la conciencia es un tema complejo que involucra pues la exploración de cómo surge la mente humana como tal. Pues este fenómeno está estrechamente vinculado con diversos procesos cognitivos como son la percepción, la memoria, el razonamiento, los cuales pues contribuyen a nuestra experiencia consciente. Además, pues la relación entre la conciencia y las emociones es fundamental, ya que pues estas últimas influyen significativamente en nuestra experiencia consciente. Un aspecto importante pues a considerarse en el desarrollo de la conciencia del yo, ya que pues él juega un papel crucial en la comprensión de la experiencia humana. Desde la perspectiva filosófica pues existen diferentes enfoques y teorías sobre la naturaleza de la conciencia y el yo, lo que pues añade una capa adicional de la complejidad y pues el fascinante campo de estudio como tal. El autor también nos habla de la memoria y su papel en la mente humana. Él nos explica de la naturaleza de la memoria y explora qué es la memoria y cómo funciona en el cerebro de cada uno de nosotros. A partir también de la formación de recuerdos, donde pues se examinan los procesos mediante los cuales se forman y almacenan los recuerdos en el cerebro. Él también nos expone los tipos de memoria, los cuales se analizan pues los diferentes tipos como son la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Aborda el tema específico de la recuperación de los recuerdos y donde se discute cómo se recuperan estos recuerdos almacenados y qué factores pueden pues influir en la precisión de esta recuperación. El papel de la memoria en la identidad, ya que este también es considerado como los recuerdos que contribuyen pues a la formación de la identidad y de la autobiografía de cada una de las personas. El autor pues profundiza en la importancia de la memoria y en la construcción de la experiencia humana y la formación de la identidad personal como tal. Ahora continuando con el capítulo 7, nos encontramos con el afecto. El afecto es un mundo paralelo donde los sentimientos viajan junto a las imágenes en nuestra mente. Los sentimientos son causados por los procesos vitales de nuestro organismo que se experimentan como sentimientos espontáneos. También hay respuestas emotivas derivadas de los estímulos sensoriales a los que estamos expuestos como los olores, sabores y estímulos auditivos o visuales. También son causados por la interacción del cerebro entre el mundo exterior y el cuerpo, y de esta manera generamos sentimientos de emotividad reflejados en estímulos, emociones o sensaciones. Los sentimientos retratan el interior de nuestro organismo.
los cuales están infundidos por la valencia, quien traduce el estado vital en términos mentales, y es quien define el sentimiento y el afecto, por lo que somos capaces de definir si algo es agradable o no, por lo que el cerebro puede considerarse un panel de control afectivo. Los impulsos, las motivaciones y las emociones suelen jugar un papel muy importante en algunas decisiones que uno supondría que son racionales. Esta emotividad es intrínsecamente social a pequeña o gran escala. Como tal, el deseo, la preocupación, el apego, la tristeza y el amor operan netamente en un contexto social, por lo que la capacidad social son ese conjunto de comportamientos indispensables para la creación de respuestas culturales, por lo que podemos deducir que la emotividad está directamente relacionada con el bienestar del ser. Ahora vamos a ver la construcción de los sentimientos en el capítulo 8. El cuerpo, la mente y el cerebro influyen entre sí al ser un único ser, por lo que los sentimientos pueden alterar el flujo mental como la imaginación, la atención y el recuerdo. Los sentimientos se construyen a partir de la interacción entre el cuerpo y el cerebro a través de la integración de señales sensoriales, haciendo partícipe a la mente y al sistema nervioso, quien cartografía de manera multidimensional los fenómenos del cuerpo y sus tejidos junto con los fenómenos neurales. Pero los sentimientos no son solo procesos neurales. El cuerpo es fundamental por lo que involucra otros sistemas como el inmunitario y el endocrino. Es por eso que el autor hace una crítica a la ciencia, a la desatención del tubo digestivo en este proceso, ya que existe una comunicación entre el sistema entérico y el nervioso. Este sistema entérico que se encuentra en el estómago juega un papel importante en cómo nos sentimos y cómo es nuestro estado de ánimo. Este sistema produce el 90% de la serotonina del cuerpo, que es un neurotransmisor clave en trastornos del afecto. Los sentimientos son moldeados por la experiencia en un entorno cultural y social, los cuales permiten la regulación de la vida fisiológica y social, los cuales pueden guiarnos hacia los comportamientos que mejorarán nuestra homeostasis global, haciéndonos seres humanos más responsables de nuestro futuro y del futuro de los demás. Los sentimientos viajan en ambas direcciones entre agradable y desagradable. Acontecimientos positivos como conseguir algo que siempre habíamos anhelado nos conlleva a que nuestra fisiología se mueva a terrenos beneficiosos, o por el contrario, la pérdida de un ser querido puede conllevar a perder respuesta inmunitaria y nos puede poner más expuestos a los riesgos cotidianos. También tenemos la capacidad de rememorar sentimientos, por lo que un sentimiento positivo lo podemos transportar con el tiempo en algo extraordinario, cuando los detalles perduran por mucho tiempo en la memoria, lo que nos permitiría desarrollar emociones adicionales a las vividas originalmente, por lo que se podría traducir en sentimientos más profundos. No todos suelen tener esta capacidad. Hay personas que perciben sus recuerdos sin alteraciones o personas pesimistas que un mal recuerdo lo hacen empeorar, por lo que todos somos distintos dependiendo del estilo afectivo con que hemos vivido. La importancia de este fenómeno es que nos permite reflexionar sobre experiencias vividas y de la manera con que encaramos la vida debido a nuestra personalidad. No solo se conforma en términos cognitivos, sino también afectivos de nuestra identidad cultural. Pasando al capítulo 9, hablaremos sobre la conciencia. Este es un estado mental natural que le permite a las personas supervisar sus pensamientos desde su propia perspectiva subjetiva ligada a la experiencia. La conciencia, según el autor, es considerada el teatro de nuestra mente, y los espectadores somos nosotros mismos, y algunas veces podemos percibir que hay otra parte de nosotros observándonos a nosotros mismos. Es una analogía bastante confusa. La subjetividad y la experiencia son los principales componentes de la mente cultural, y la ausencia de alguno de los dos, la reflexión que se requiere para la creatividad, no es posible. La mente consciente está conformada por varias partes, pero la parte que más sobresale es la que tiende a dominar nuestros actos y con todo tipo de imágenes que corresponden a acontecimientos del mundo que nos rodea y las imágenes del propio organismo que son las que dan soporte a los sentimientos.
Las imágenes del interior contribuyen a la multimedia de la conciencia y estas imágenes ayudan a la construcción de los sentimientos, por lo que contribuyen a generar la propia subjetividad, por lo que la conciencia no es solo un proceso fisiológico, sino también va acompañado de los sentimientos. Dando continuidad al capítulo de la conciencia, hablamos de dos ingredientes esenciales que la componen. El primero es la subjetividad y el segundo es la integración de las experiencias. La subjetividad decimos que es un componente indispensable para la conciencia, ya que no solo percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, sino también experimentamos percepciones de manera emocional y subjetiva. Esta subjetividad se basa en dos elementos esenciales también. El primero es la construcción de una perspectiva para las imágenes mentales, por medio de las cuales informamos a la mente mediante imágenes lo que el cuerpo y el cerebro están haciendo, no solamente de una forma visual, sino de una forma auditiva. Y la segunda son los sentimientos, a través de los cuales nos volvemos conscientes de nuestras reacciones emocionales. Los sentimientos se unen a la subjetividad basándose en la presencia de ciertas imágenes, de cualquier objeto, de cualquier acción o de cualquier idea, lo cual termina, digamos que desencadenando en una respuesta emotiva, produciendo de esta manera un sentimiento que, como lo hemos hablado, pueden ser positivos y negativos, y dependiendo de estos, pues estos mismos nos pueden producir afectaciones físicas y mentales. Estos sentimientos se encuentran entre la percepción y los sentidos, y decimos que es el estado interno en el que reside la conciencia. El otro componente de la conciencia es la integración de las experiencias, que se refiere a la integración de diferentes percepciones o experiencias como emociones, recuerdos y pensamientos. Esto requiere de la ordenación de imágenes como si fuera una narración y coordinarlas con el proceso de la subjetividad. En el capítulo 10 nos habla sobre cómo trabaja la mente cultural, y aquí quisimos exponer diferentes escenarios a través de cómo la mente interactúa con la cultura. Como primer aspecto tenemos la conexión entre la mente y la cultura, en donde nos dice que nuestras mentes están conectadas con lo que nos rodea, con la cultura en la que vivimos. A través de los sentimientos, el estado de la homeostasis actúa como un factor de motivación del intelecto creativo que todos tenemos, que nos lleva a la construcción o práctica de la parte cultural que pues todos experimentamos. Hablamos también del lenguaje, la comunicación y la imaginación, a través de los cuales podemos transmitir e intercambiar información dentro de la cultura. Esta nos permite expresarnos, al igual, por ejemplo, que la inteligencia creativa y las artes, en donde construimos experiencias, emociones y perspectivas únicas a través de esas imágenes exteriores que vivimos cuando estamos pues en este ambiente. Como lo hablaba, las artes también nos permiten experimentar a través de objetos y situaciones ciertas emociones o sentimientos que se conectan con esa parte de nuestra mente. También hablamos de una adaptabilidad, como nuestro organismo se adapta a ciertas situaciones. También lo hacemos de esta forma cultural a medida que pues van pasando el transcurrir del tiempo. Y hablamos también de una interacción entre biología y cultura, en donde nos menciona que nuestros sistemas moldean también nuestras emociones y comportamientos que terminan influyendo
en la cultura en la que participamos o las culturas que nos rodean. Hablamos también de unas creencias religiosas a través de las cuales tratamos dolor y sufrimiento de algunas situaciones. Así la religión desencadena una serie de problemas sociales. Existe un valor homeostático que nos continúa acercando a alguna creencia que nos va a permitir seguir generando esos sentimientos y esa motivación hacia esa creencia. Y por último, hablamos en este capítulo sobre sobre el momento en el que finaliza el día, en esas situaciones que son importantes para conseguir un bienestar, compartiendo experiencias y con personas que nos permiten descansar y recuperarnos y poder encontrar ese bienestar entre mente, cuerpo y cultura. Para continuar, el capítulo 11 nos habla sobre la medicina, la inmortalidad y los algoritmos, en donde nos dice que la medicina no solamente debería destacarse por buscar el bienestar y la salud humana y física, sino también emocional y psicológica para aumentar o mejorar la percepción humana. Por otro lado, en cuanto a la inmortalidad, nos dice que es una magia y que si se eliminaríamos el motor de la homeostasis, dejando de dolernos o de sentir ese sufrimiento por causa de la muerte. Se habla de que esta inmortalidad podría lograrse a través de legados que se dejan en la sociedad y las conexiones emocionales que se crean con los seres humanos. Siguiendo con el tema algorítmico de la humanidad. Entonces el autor indica o se refiere que a uno de los avances en la ciencia del siglo XX es el descubrimiento que algunas estructuras físicas y de comunicación se basan en algoritmos y utilizan códigos, como por ejemplo el código genético. En muchos aspectos del embalaje de los organismos naturales y de comunicación se basan en algoritmos. Asimismo podría ser como la robótica y la inteligencia artificial, pero se ha generado una idea errónea en pensar que los organismos naturales sean reducibles a algoritmos. Los robots siempre han estado al servicio de la humanidad realizando ciertas actividades. De hecho, hay robots con comportamientos cuasi humanos, pero son carentes de sentimientos porque estos son propios de los seres vivos. Capítulo 12 sobre la condición humana ahora. En este capítulo el autor nos muestra dos ópticas. Una que es que se podría llegar a pensar que estamos en el mejor de los tiempos para vivir por los avances tecnológicos y por los descubrimientos científicos. Asimismo por el acceso al conocimiento que se encuentra en su punto más álgido. Esto nos podría llegar a dar a pensar de que podríamos vivir de una manera más cómoda y confortable, pero no es del todo así. Hay otra óptica que él dice que hay circunstancias que viven ciertas personas que no podría llegar a pensarse eso. Él cita o dice básicamente sobre la pobreza que viven algunos seres humanos. También otro aspecto que preocupa es el de la quiebra, él le denomina así, quiebra de la moral y de los valores, y cita dos ejemplos de los abusos de los créditos hipotecarios que se presentó en el año 2007 y de la crisis bancaria del año 2008. Otro aspecto acá que él toca es el distorsionamiento de las noticias y de los asuntos públicos. Las noticias distorsionadas, la información tergiversada y de los asuntos públicos, digamos llamándolo así, se hace todo un show mediático. También dice que el manejo de la información lo tienen algunas compañías y este se hace a través de flujos manejados por algoritmos, lo que también puede llegar a reducir la calidad de la información. También indica que la educación ha perdido calidad, que cada persona tiene acceso al mundo a través de su dispositivo móvil. También se refiere
a que hay algunos sentimientos propios de las sociedades, como es la hostilidad y el conflicto. Trae a colación un concepto que se llama punción de muerte, que es básicamente la destrucción y la desintegración de lo vivo. El autor manifiesta que la Internet y los medios de comunicación digital deberían contribuir en algo positivo y deberían ser más una bendición que una maldición. También dice o propone que podrían haber una cierta solución al respecto, y es sobre el tema del comportamiento colaborativo, comportamientos cooperativos, el manejo en la resolución de conflictos. Capítulo 13. El extraño orden de las cosas. Aquí Antonio Damasio nos dice que, o trae a colación dos hechos para pues darle título a este libro, El extraño orden de las cosas, y es que hace más o menos unos 100 millones de años los organismos unicelulares ya demostraban comportamientos similares o parecidos a los sociables. Asimismo, como hace 100 millones de años, algunas especies de insectos también demostraron comportamientos y prácticas sociales. También dice que los sentimientos y la subjetividad dependieron de la aparición de los sistemas nerviosos, y que los sistemas nerviosos le abrieron puerta a las imágenes y a las representaciones. Es decir, que una cosa conllevó a la otra, y que finalmente lo que él hace es una reordenación de sucesos para ayudar a la explicación de la humanidad a través de la biología convencional y el pensamiento evolutivo convencional.